del ciclo de Economía y Negocios que llevamos adelante desde el Parque Empresarial Austral y que hoy nos acompañan para hablar de un tema súper interesante, sobre todo en los tiempos que vienen, como lo es la economía circular. En el día de hoy nos van a estar acompañando María José Murcia. Ella es profesora del IAE y además es directora del Centro de Estudios de Sustentabilidad para la Innovación Social. Y además está Andrés Zuluaga y Federico Schnoller, que son fundadores y directores de Impact Hub, una de las empresas que tenemos la suerte de que sea parte de la comunidad austral aquí en el parque. La dinámica va a ser, va a empezar Majo, contando un poco sobre la teoría de lo que es la economía circular. Los chicos después van a explicar un poco cómo ellos aplicaron la economía circular en distintos proyectos de pymes, y vamos a dar un espacio después para una ronda de preguntas, así que los animamos a todos a que nos pueden dejar sus consultas por chat, o si quieren, al final de la tanda pueden comentar a viva voz, los que quieran, levantar la mano y hacer las preguntas directamente. No los voy a demorar más, porque sabemos que el tiempo apremia a todos, así que, bueno, bienvenidos nuevamente, y Majo, te cedo la palabra. Gracias, buen día a todos. Traje una presentación para compartir. Ahí la están viendo. ¿Me están viendo? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, es un gustazo estar acá. Y la verdad es que hoy un poco quería salir y mirar con la ventana, digamos, virtualmente con todos ustedes, invitarlos a mirar un poco qué panorama tenemos adelante, ¿no? Recién hablaban de los tiempos que vienen. Bueno, ¿en qué mundo estamos, no? ¿En qué mundo estamos haciendo negocios? Estamos en un tiempo muy curioso, ¿no? Porque estamos saliendo de una pandemia, saliendo de una crisis brutal, pero si las vemos en términos históricos, ¿no? Esto de ser académico uno le permite de alguna manera ser un poco más contemplativo de las series de larga data, ¿no? Y a uno le llama la atención que en realidad esta crisis cae prácticamente en el mejor momento de la humanidad, ¿no? Porque nunca hemos tenido tanta capacidad de generar valor, ¿no? Como economía global. Estamos saliendo de una pandemia en plena era exponencial, capacidad exponencial para generar valor, y uno se pregunta por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué viene un virus a interrumpir una dinámica que parecía muy prometedora? Y cuando sometemos al paciente, ¿no? a diagnóstico, ¿no? A las pruebas, en realidad vemos dos placas que son como muy elocuentes, ¿no? que explican por qué estamos donde estamos parados y por qué nos pasó lo que nos pasó. También, digamos, son procesos de muy larga data, que se han acelerado sobre todo en los últimos 70 años de la segunda posguerra a esta parte, ¿no? Y poco cuando empezamos a ver cuál es la génesis del COVID, esto obviamente se está zanjando mientras estamos hablando acá, digamos, la conversación académica no está cerrada, todavía se está debatiendo, pero un poco el consenso lo que nos está diciendo que el COVID ha sido una enfermedad zoonótica, o es una enfermedad zoonótica, porque todavía, digamos, no hemos terminado de salir de esta pandemia. ¿Y esto qué significa? Significa que es una enfermedad que de alguna manera se origina en una interacción fallida entre ecosistemas humanos y naturales, ¿no? Y la foto que vemos a la izquierda es uno de los logros de la ciencia planetaria más importantes de los últimos 15 años, porque la ciencia ha logrado mapear los 9 sistemas que regulan la vida en la Tierra, los 9 sistemas naturales más importantes para sostener la vida y la actividad económica en la Tierra. Y como se ve en la foto, ¿no? Hay muchos rojos, ¿no? Hay muchas señales de alarma. Hay amarillos en el sistema climático, ¿no? El famoso problema del cambio climático. La biosfera en su integridad está seriamente amenazada. Los flujos químicos también están de alguna manera poniéndonos señales de alerta, ¿no? Que tiene que ver con el nitrógeno y el fósforo, que tiene que ver con cómo de alguna manera se están desarrollando y expandiendo los sistemas agroalimentarios en el mundo, ¿no? Sobre todo el uso de fertilizantes para hacer
¿no? Crecer la comida que nos alimenta, y de alguna manera esto setea las condiciones o predispone al planeta justamente a hostear, ¿sí?, enfermedades zoonóticas como el COVID. ¿Y por qué esta crisis nos pegó tan fuerte como nos pegó? Sobre todo cuando miramos una región como Latinoamérica. Bueno, porque a pesar de que estamos en una era exponencial, ¿no?, a la hora de crear valor, ¿no?, y de generar riqueza, esa riqueza está muy mal repartida. Acá tenemos un gráfico que no es viejo por accidente, sino que es viejo a propósito. Ya en el 2015, digamos, cuando las Naciones Unidas setearon esa famosa Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya en el 2015, el 99% digamos, de los mortales que vivimos en el planeta ya tenía lo mismo o casi menos que el 1% más rico, ¿no? Estábamos viviendo en un mundo tremendamente desigual, ¿no?, donde un 1% tenía mucho más, ¿no?, que el 99% restante. Entonces, de alguna manera lo que nos dice el diagnóstico es que estamos en un mundo con sus sistemas naturales seriamente comprometidos, y que las oportunidades, a pesar de que son muchas, están muy mal repartidas, ¿no? Esto es un poco lo que nos dice el diagnóstico por imágenes. Ahora, hablábamos de bajarlo un poco, de aterrizarlo un poco más a la esfera local, empezando por la región, ¿no? América Latina. América Latina es una, como decíamos, es una región que sufrió muchísimo las consecuencias de la pandemia. No obstante, es prácticamente una mina de oro, o sea, y por eso también duele tanto, ¿no?, que las condiciones sean tan adversas, ¿no?, en una región como esta, que tenemos una población muy joven, es un continente de futuro, tenemos la mayor diversidad biológica del planeta, y una infinidad de recursos, nuevamente, sumamente valiosos para seguir creando valor, ¿no? Agua dulce, tierra cultivable, combustibles fósiles, minerales, producción de biocombustibles, bosques nativos que también soportan un montón de otros sistemas, ¿no? Ahora bien, cuando miramos la región, también vemos, digamos, la contracara, vemos evidencia de degradación medioambiental y de traspaso de esos límites planetarios, ¿no?, que es esa foto donde veíamos tantos rojos hace un ratito. El año inmediatamente anterior a la pandemia, el Amazonas perdió un área forestada superior a la superficie de Hong Kong, ¿no? O sea, estamos en una región donde vemos evidencias o focos de degradación medioambiental. También convivimos, ¿no?, con una debilidad institucional, y desgraciadamente en este subcontinente tenemos una muy baja tasa de natalidad empresarial, hay muy pocas empresas, ¿no?, por cantidad de habitantes, necesitamos muchísima más potencia emprendedora, y tenemos una región donde, a pesar de que tenemos un subcontinente joven, tremendamente prometedor y lleno de recursos, 1 de cada 3 latinoamericanos es pobre, y es la región más desigual del planeta. Tenemos una foto con muchos contrastes. Entonces, ante este panorama, ¿no?, y esta crisis y esta pandemia también nos han ayudado, ¿no?, como mundo a detenernos, a pausar y repensar la economía, ¿no? Hoy por hoy hay distintos foros, ¿no?, no solamente académicos, sino también de líderes a nivel mundial, que están de alguna manera en esta sintonía de onda, ¿no?, que nos urge repensar la economía. Bueno, más ahora en un mundo con tanto conflicto geopolítico, un mundo en guerra, necesitamos hacer que la economía, ¿no?, genere condiciones de paz, ¿no? Y esas condiciones de paz están en función de dos cosas fundamentalmente, ¿no? Que esta economía pueda ser regenerativa y que también sea redistributiva, ¿no? Redistribuya esas oportunidades que están de alguna manera mal repartidas. Y de alguna manera, un poco el mensaje que quería pasar acá es que cuando hablamos de sustentabilidad o de desarrollo sostenible, en realidad, más que de hablar de una agenda parcial, medioambiental, de tomar determinadas iniciativas, en realidad lo que estamos tratando de poner en agenda y poner en prioridad número 1 es la resiliencia de la sociedad global, ¿no? Y se hablan de acá hay dos términos bastante claves, ¿no? Se habla bastante de sustentabilidad, ¿no?, que tiene que ver con
poder llevar adelante la actividad económica dentro, ¿no?, del espacio seguro de operación, que está un poco marcada, esa cancha está marcada por esos límites del planeta, y también una economía que genere oportunidades de innovación social, y con esto me refiero a que esa economía redistribuya las oportunidades de una manera más equitativa para todos, ¿no? Entonces, ese acceso a esos derechos básicos, como son la comida, la salud, la educación, la voz política, estén mucho mejor repartidas de lo que están actualmente. Bueno, y cuando hablamos de esta agenda amplia, ¿no?, de sustentabilidad, de resiliencia, esta agenda tiene tres pilares, ¿no? Por un lado, la solvencia económica, ¿no?, basada en la ética y en la transparencia, sobre todo cuando hablamos de la base de la economía, que son las empresas, el respeto por las personas y el impacto social positivo, ¿no? Este es un poco el foco de la innovación social. Y hay un tercer pilar que tiene que ver con empezar a llevar adelante la actividad económica con una conciencia más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Y este es el foco de la agenda que nos convoca hoy, el foco de la economía circular, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de economía circular? Y un poco como nos sugiere esta imagen, de alguna manera hablábamos hace un rato de repensar la economía. Bueno, es un cambio de mindset, la economía circular. De alguna manera nos invita a pensar distinto cómo producimos y cómo consumimos a nivel global. La economía hasta esta parte se ha caracterizado por ser, o por estar regida por lo que decimos una lógica lineal. ¿Y qué es esta lógica lineal? Bueno, que básicamente consumimos recursos, energía, materiales, los extraemos, los usamos para producir, los usamos y los desperdiciamos, ¿no? Sin ningún tipo de, ¿no?, realimentar el sistema, no estamos de alguna manera realimentando el sistema ni estamos tomando ningún tipo de medidas con ese desperdicio que desgraciadamente se acumula, ¿no?, y muy poco se reutiliza. ¿Qué nos propone la economía circular? Bueno, la economía circular es este cambio de mindset, ¿no?, de que naturalmente vamos a necesitar consumir recursos, extraer tanto energía como materiales, pero a partir de un diseño inteligente, ¿sí?, ya la extracción de esa energía y de esos materiales se piensa distinto, se piensa privilegiando, por ejemplo, la energía y los materiales renovables, y se piensa, ¿no?, esa extracción para poder producir de tal manera, ¿no?, que esos recursos puedan regenerarse, restaurarse, reciclarse y volver a alimentar el sistema minimizando pérdidas e impactos, ¿no? Acá lo que es clave es la concepción, ¿no?, de los sistemas de producción y consumo que decíamos recién, este diseño inteligente que privilegia, ¿no?, ciertas formas de consumir y de producir para que los ciclos de producto sean más largos, ¿no?, esos recursos que usamos en la producción puedan regenerarse, restaurarse e inclusive volverse a utilizar. ¿Y cómo vamos, ¿no? ¿Cómo va progresando esta agenda? Y al día de la fecha, los avances, digamos, a nivel global, a nivel agregado, son un poco modestos, para decirlo de alguna manera. Hoy por hoy se estima que solamente el 9% de la economía global es circular, ¿no?, que está pensado desde esta lógica. Los sistemas de producción están diseñados de tal manera que el ecosistema pueda regenerarse. Hoy por hoy la extracción y el procesamiento de materiales desde una lógica lineal explica el 50% de las emisiones, ¿no?, que hoy estamos generando, y prácticamente el 90% de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Hablábamos de que uno de los límites planetarios que estaba severamente comprometido era la integridad de la biosfera, y esto tiene que ver precisamente con esto. Hoy por hoy estamos desperdiciando, en términos de materiales, a niveles de 2.2 toneladas anuales globalmente, y este número, desgraciadamente, la tendencia sigue siendo creciente. Ahora, ¿qué necesitamos para esta que escale, ¿no?, y que tome realmente la dimensión que tiene que tomar para que realmente la economía global sea circular y deje de ser de un magro 9% a que realmente sea un número bastante más interesante? Bueno, acá necesitamos de cada uno de nosotros. Cada uno de los actores es importante y nadie está en segunda fila. Estamos todos en primera línea. Y tenemos
todos roles muy distintos, pero sumamente complementarios, ¿no? Desde el consumidor, ¿no? Adoptando y aplicando formas de consumo más circulares, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el cambio de hábitos, ¿no? Y cómo evalúa también lo que demandan, ¿no? Las empresas sobre las cuales consumen, los hábitos que elige, el estilo de vida que conduce, tiene mucho que ver también con los valores que empieza a adoptar la sociedad, que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo en las generaciones más jóvenes, estos valores están cambiando, se están transformando, y vemos acá un gran signo de esperanza para que esta agenda empiece a escalar, sobre todo apoyados con las generaciones más jóvenes que tienen estos valores impresos ya desde el ADN. Por supuesto que la academia también juega un rol importantísimo en desarrollar nuevos frameworks, nuevas herramientas para entender esta realidad, nuevos modelos teóricos y prácticos para transformar estos sistemas de consumo y de producción, y también justamente apoyar esa generación de hábitos desde la docencia y trabajar codo a codo con el sector privado, con la transferencia. El sector público, obviamente, está en primerísima línea porque tiene que desarrollar infraestructura y un marco institucional para que funcione, ¿no? Y el sector privado, ¿no? Que es la célula básica, ¿no? de cualquier economía, tiene que innovar en soluciones, en modelos de negocio, y sobre todo, esto requiere de colaboración a lo largo y a lo ancho de toda la cadena de valor para que esto realmente, ¿no? Recircule y todo el sistema pueda ser verdaderamente circular. Y acá me van a decir, Majo, todo muy lindo, pero ¿qué está haciendo realmente la Universidad Austral? ¿Cómo se está parando en esta agenda? ¿Y qué iniciativas está impulsando? Bueno, les contaba recién en la presentación, ¿no? Tengo el honor de dirigir el CESIS Austral. El CESIS es el Centro de Estudios para la Sustentabilidad e Innovación Social de la Universidad. Y el CESIS tiene la siguiente misión, ¿no? Tenemos la voluntad justamente de combatir, ¿no? En estos grandes flagelos regionales, estas grandes prioridades regionales que nombrábamos hace un ratito, la pobreza y la desigualdad, la degradación medioambiental, y esa debilidad institucional que genera, ¿no? Esa baja natalidad empresarial, a partir de, bueno, de tres pilares: de investigación, la generación de conocimiento de base, la docencia y la transferencia, que redunden, ¿no? En la resiliencia organizacional de las organizaciones de la región y de la región entera, ¿no? Por eso decíamos al principio que conectamos la empresa y el sistema. Y para eso trabajamos en 5 áreas prioritarias para nosotros. Por un lado, tenemos un área de generación de conocimientos más tradicional en el ámbito corporativo, de sustentabilidad corporativa, de cómo se organiza y se lidera, ¿no? Estrategias orientadas a la sustentabilidad. Estamos también trabajando en innovación responsable y para la economía circular, donde no solamente nos focalizamos en el sector privado, sino en la articulación de todos estos actores que veíamos recién. Estamos estudiando la génesis de nuevos modelos organizacionales que justamente nacen, ¿no? En su ADN para resolver problemas sociales y también para promover y para escalar la agenda de la economía circular. Estamos estudiando también la planificación para la sustentabilidad a nivel distrital, ¿no? Estudiando distritos integrados, sustentables o competitivos, también conocidos como Smart Cities, y estamos viendo, digamos, cómo se puede coordinar la acción colectiva a nivel de cadenas globales de valor. Hoy por hoy nuestras empresas participan en redes globales de valor, y tenemos que entender cómo la sustentabilidad se incorpora, se adopta a una escala transnacional, ¿no? Que no conoce ni barreras ni fronteras, y cómo nos organizamos distintos actores alrededor de estos objetivos. Y acá tenemos a varios de nuestros investigadores asociados, varios de los miembros de nuestro equipo de CESIS, que están liderando estos verticales y estas áreas de trabajo común. Y bueno, y nosotros también creemos fundamentalmente en la cooperación y en la articulación entre actores, por eso también nuestro modelo de gobernanza es fundamentalmente colaborativo y orquestando distintos actores de la sociedad. Colaboran con nosotros distintas universidades de primer nivel mundial, como la Universidad de Victoria en Canadá y Oregon State University en los Estados Unidos, que participan de nuestro Advisory Board, y empresas
comprometidas con la sustentabilidad, como es el caso de Toyota, y si Dios quiere muchas otras que puedan sumarse a justamente a darnos su sello de relevancia a todos nuestros esfuerzos de investigación que tratamos de llevar adelante con el mayor rigor científico, con la espalda justamente de la Universidad. Y desde ya, bueno, muchas gracias y le paso la palabra a Fede para que nos cuente cómo desde Impact Hub están llevando adelante y fomentando esta agenda y haciendo que crezca dentro de su ámbito de incidencia. Así que gracias. Súper interesante, Majo, muchas gracias por compartirlo. La verdad que ayuda mucho a abrir la cabeza. Bueno, los dejamos a los chicos que seguramente van a poder seguir aportándonos información sobre esta temática tan interesante. Genial, bueno, buenos días a todos y todas a este espacio. Muchas gracias, Majo, buenísima la presentación, muy buen contexto general. Y gracias por la invitación. Nosotros somos del equipo de Impact Hub y como decíamos recién, nos estamos integrando al ecosistema del parque, así que muy entusiasmados con eso. Les pido disculpas si estoy un poco dormido hoy. Nació mi segunda hija ayer y básicamente estoy acá sin dormir, pero acá para poder de alguna manera poner nuestro granito de arena en pos de la nueva economía circular. Así que nosotros tenemos una presentación de fondo para ir acompañando un poquito la conversación. Es una presentación súper sintética y desde ya que bienvenida a la conversación más allá de los disparadores que dejamos un poquito en la mesa hoy. Con lo cual, ahí me confirman si se está viendo. Yo asumo que sí. Perfecto. Sí, perfecto, Fede. Bueno, ahí un poco ya nos presentaron, así que vamos rápido, pero me acompaña Andrés Zuluaga, que es cofundador de Impact Hub. Básicamente es ingeniero en sistemas y bueno, tiene una gran trayectoria, específicamente en lo que es el ecosistema emprendedor de muchos años. Es colombiano y promoviendo la agenda emprendedora desde distintos ángulos hace años. Y de mi lado, yo soy de formación economista, y tengo varias especializaciones. Una es en sostenibilidad, que hice en Suiza, programa de St. Gallen, y también me formé con el grupo del Ellen MacArthur Foundation, que son un poquito los inventores de la economía circular. Así que desde ahí, nosotros impulsando este capítulo de Impact Hub, que ahora les quiero contar un poquitito más, que básicamente tiene que ver con nuestro mega gran propósito, tiene que ver con promover la acción emprendedora para un mundo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente lo hacemos a través de nuestra red. Nosotros estamos presentes en más de 100 ciudades del mundo y trabajamos de forma muy colaborativa con los distintos hubs y con los distintos makers de las distintas ciudades, para entender un poquitito esa, o no perder de vista nunca esa perspectiva más global, pero por otro lado también tener ese arraigo local, ¿no? Que es súper importante. Básicamente nosotros impulsamos esta agenda de desarrollo sostenible a través de múltiples programas. Vamos a contar un poquitito hoy acerca de eso, pero les diría que principalmente lo que nosotros hacemos desde nuestra génesis, que fue hace 20 años atrás, tiene que ver con conectar las distintas partes, ¿no? Los distintos sectores, los distintos players que de alguna manera algunos conocen esta agenda y otros no la conocen. Y ahí está principalmente la gran oportunidad, ¿no? Como parte de nuestra red tenemos una gran base de emprendedores de todo tipo, que de alguna manera o participan en alguno de nuestros programas o que están físicamente en alguno de nuestros espacios de innovación. Dicho sea de paso, el Impact Hub tiene espacios físicos de encuentro, porque desde ahí, digo, más allá de los desafíos de la pandemia, desde ahí se impulsa, digamos, esta agenda de forma bastante constructiva, ¿no? Cuando nos encontramos en persona, nos vemos las caras, ahí sucede la magia, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque nuestro? Bueno, principalmente nosotros trabajamos en 3 aristas. Una que tiene que ver con las capacidades humanas. Al final del día, las economías están compuestas por seres humanos y desde ahí hay una gran oportunidad, ¿no?
Entonces, todo lo que tiene que ver con desarrollo, no solo de capacidades técnicas, sino también las blandas, que hasta no hace mucho no se hablaba de ellas, pero sí que ahí hacemos como mucho foco. Luego ponemos nuestro segundo foco en lo que es la innovación institucional, no solo de las grandes, sino también de las chicas y las medianas, porque como organización también vemos que en general hay grandes oportunidades de cómo, digamos, humanos se vinculan con humanos, por decirlo de una manera bastante terrenal. Y por último, es un tercer eje que les diría que empieza a resonar un poquito más en los últimos años, que tiene que ver cómo organizaciones se conectan con otras organizaciones y cómo esas organizaciones además se conectan con otros sectores, ¿no? Entonces, ahí es que nosotros llamamos todo ese capítulo ecosistemas de impacto, ¿está bien? Y un poco como decía recién, nuestra agenda es emprendedora y nosotros entendemos que los emprendedores son emprendedores de todo tipo, no solo los que están abriendo un nuevo negocio, sino también una persona que trabaja dentro de una multinacional y que siente que tiene que agilizar su forma de trabajo y que tiene que impulsar una agenda que empieza muchas veces siendo una agenda personal de impacto, pero luego tiene que conectar con un negocio de una empresa grande, y los distintos sectores, como pueden ser también los agentes de cambio del sector público, los estudiantes que están un poco imaginando qué quieren para su futuro y un poco qué especialidad de alguna manera quieren desarrollar. Entonces, desde ahí que hay muchísimas oportunidades de conectar las partes, obviamente que el ecosistema de inversión, toda la parte de las fundaciones y el tercer sector también, y de alguna manera desde Impact Hub lo que tratamos es de impulsar esa agenda emprendedora desde las distintas oportunidades que tienen las organizaciones y los distintos sectores. Y lo hacemos, digamos, en todos los estadios, ¿no? Porque nosotros entendemos de que, digamos, primero tiene que haber un grupo que se propone desarrollar una idea y tiene muchísimo valor, ¿no? Pero después al final del día esa idea tiene que convertirse de alguna manera también en un modelo de negocio, ¿no? Y ese modelo de negocios tiene que poder crecer y consolidarse y tiene que poder escalar, digo, más allá de a nivel provincial en Argentina, pero más allá de Argentina también, y para eso es que usamos muchísimo la red. Y un poco lo decía Majo, ¿no? Esta necesidad de regenerar, ¿no? Entonces nosotros creemos mucho en generar ecosistema emprendedor donde no lo hay, ¿no? Trabajar con profesionales y no profesionales también, que no saben que pueden ser emprendedores, ¿no? Entonces ahí ponemos muchísimo foco y eventualmente podemos contarles de varios programas que estamos corriendo en ese sentido. Entonces, ya metiéndonos, y quiero respetar los 15 o 20 minutos que tenemos por delante, quiero empezar metiéndome un poquito en lo que es la agenda de hoy, que para nosotros tiene que ver con la economía circular, es como el gran titular, pero nosotros hablamos mucho de la innovación circular, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la innovación circular, de alguna manera, esté mirando el impacto en escala, ¿no? Hablamos mucho del impacto en escala, porque de alguna manera todo lo tenemos que pensar en grande y de alguna manera también tenemos que lograr acelerar esta transición, ¿no? Entonces ahí Majo también hablaba de las muchas oportunidades que tenemos, y por otro lado también hablaba de esa gran capacidad que tiene esta nueva era de generar valor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea cada vez más rápido y cada vez más grande? Porque no tenemos, va a sonar un poco alarmista, pero no tenemos tanto tiempo por delante, ¿no? Si uno mira las grandes oportunidades y cómo viene la tendencia en términos del impacto negativo que estamos teniendo sobre nuestro ambiente en general y las grandes oportunidades sociales, ¿no? Entonces, nosotros principalmente les diría que lo que hacemos es, y no es tan blanco y negro el tema, pero lo que nosotros como enfoque general nos gusta pensar es esta idea de ir un poco a la fuente, por un lado, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos top-down. ¿Quiénes son esos líderes de la industria generadora, ¿no? Porque de alguna manera la gran oportunidad hoy está en la industria de los generadores, que de alguna manera muchos están haciendo el intento de reconvertir su modelo productivo, pero vemos que hay muchísimas oportunidades y de nuevo cómo aceleramos esa transición. Entonces,
un enfoque top-down, y me voy a enfocar bastante en esto, tiene que ver con esos grandes líderes de las industrias, ¿no? Entonces estos son los IKEAs del mundo mobiliario, son los Coca del mundo bebidas, son los Roche de salud, son los Toyota de la movilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con estos grandes líderes? Y por ahí hay un gran enfoque de cómo hacer que esta agenda se acelere. Y por otro lado, nosotros también nos enfocamos en ese bottom-up que tiene que ver con los disruptores del ecosistema emprendedor, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder transformar con pequeños, digamos, avances de innovación, los distintos puntos de la cadena de valor son igual de importantes, quizás necesitamos muchos haciendo el esfuerzo en simultáneo, ¿no? Pero sí que vemos que hay un gran potencial en ciertos perfiles de emprendedores que vienen a transformar las reglas de juego en algunos eslabones de esa cadena puntual, ¿no? Entonces, yendo un poquitito más a qué me refiero con esto, es cuando nosotros vemos líderes de la industria, como decía recién, hablamos del potencial de generar un impacto en escala. ¿Y por qué? Porque tienen influencia transversal en esa cadena de valor, ¿no? Entonces, eso no es menor. Reconocen, por otro lado, que se enfrentan a un desafío que excede las capacidades como organización, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es cuando estas grandes compañías que hasta hace no mucho eran superpoderosas, en muchos sentidos, de alguna manera se encuentran vulnerables, ¿no? Porque están expuestas a desafíos que tienen un gran impacto en su modelo, pero que no controlan, ¿no? Por otro lado, son compañías que tienen cierta madurez y que empiezan a entender el valor que tiene el propósito compartido para impulsar este tipo de agendas, y que por otro lado creen mucho en el liderazgo colectivo, ¿no? Antes un excelente CEO podía transformar una industria entera, hoy no, ¿no? Entonces, realmente entra a jugar esta posibilidad de decir, bueno, ¿cómo sumamos esfuerzos para, de alguna manera, abordar estos desafíos que son complejos, ¿no? Y nosotros hablamos bastante del nuevo paradigma del descontrol, que tiene que ver con esto, cómo exponerse a un grupo de trabajo en el cual una gran organización no tiene el control de lo que está haciendo, ¿no? Y esto es súper importante, y también tiene que ver con esa parte positiva del lado de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, le doy un doble clic a estos líderes de la industria porque digo, hay muchas grandes organizaciones que sí lideran en términos de share, pero que no lideran en términos de mindset, ¿no? Como decía Majo hace un rato. Entonces el mindset es quizás hasta más importante para generar este cambio. Y por el otro lado, hablando un poquito más de los disruptores, lo decía recién, ¿no? Son esos pequeños emprendedores y pymes también, que de alguna manera tienen ese potencial como disruptores de un eslabón puntual, ¿no? Van a estar contribuyendo a esa cadena, pero de un lugar, digamos, muy puntual. Por otro lado, se plantean ese cambio como si fuese una especie de movimiento, ¿no? Va más allá de su modelo de negocios y de las formas convencionales de articular entre las partes. Usan muchísimo, y esto lo vemos muy seguido, esto de apalancarse en la atracción de mercado, obviamente para lograr esa sostenibilidad económica, pero que eso al final del día es como una especie de excusa para poder impactar en algún desafío social y o ambiental, ¿no? Y desde ya que ven ese mundo VUCA como oportunidad de generar nuevos modelos de negocios circulares, ¿no? Cuanto más se acelera este cambio exponencial, más son las oportunidades y la posibilidad de poder entrar a jugar, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que hay un excelente complemento entre líderes generadores de una industria puntual y los distintos agentes de cambio que van a estimular la innovación en las distintas partes de esa cadena. Y lo que vemos es que con Impact Hub nosotros tenemos un gran rol desde lo metodológico y desde las articulaciones para hacer que estos dos mundos convivan cada vez más.
¿Está bien? Entonces, empezando un poquito a bajar a tierra con un caso, y de nuevo me quiero enfocar un poquito más en algún ejemplo de un gran generador, y tenemos múltiples de disruptores circulares, pero de alguna manera un líder de una industria tiene esta posibilidad, ¿no? Que hay una cadena de valor bastante genérica, cuando uno la mira, de alguna manera esa industria está de alguna manera vinculada con lo que es la preindustria, los insumos, obviamente que la industria y todo lo que tiene que ver con la llegada al retail, ¿no? Que sería el preconsumo, ni que hablar, ¿no? Pero después, por otro lado, empieza a haber un rol, y ahí lo veíamos en las 4 oportunidades que mostró Majo, de cómo trabajamos con ese consumidor, con ese usuario, ¿no? Porque hay toda una gran oportunidad de educar, de generar un hábito nuevo, ¿no? Y desde ya que cualquiera de estas grandes empresas tienen una responsabilidad en ese eje también. ¿Para qué? Para poder influir en lo que es el post-consumo, poder influir en quienes procesan ese post-consumo, y al final del día el gran objetivo, y para eso estamos hoy acá, asegurar que, digamos, al procesar ese material podamos conectar lo que antes hubiese sido el descarte con la preindustria nuevamente, ¿no? Entonces llevar esto que suena como muy simple, este modelo bastante convencional que todos conocemos, que tiene que ver con lo lineal, llevarlo a lo circular. Y nosotros trazamos una línea muy fuerte ahí, en la mitad, donde decimos que un primer nivel de economía circular tiene que ver con, y por algún lado hay que empezar, por curar y recuperar, ¿no? Entonces ya hay mucho material de descarte dando vueltas, cómo de alguna manera nos ponemos a trabajar en función de eso, ¿no? Y empezar a curar, ¿no? El sistema. Pero por otro lado, la gran transformación, y es a donde hace quizás el enfoque de la economía circular, desde la visión de Ellen MacArthur y todos los que de alguna manera están o son referencia de esta temática, se habla obviamente de prevenir y evitar, ¿no? Cómo trabajamos en el rediseño para que al final del día, digo, si es un empaque, que no tengamos ese empaque, y muchas otras estrategias posibles, ¿no? Entonces, digo, esto no es menor. A la hora de trabajar con un líder de una industria tenemos la posibilidad de impactar en todos estos eslabones y de poder ver de alguna manera con cierta perspectiva los grandes puntos de dolor que hay de forma transversal, ¿no? Y por otro lado, digamos, también trabajamos muchísimo con esos disruptores circulares que tienen un rol en cada uno de los eslabones, a veces en más de un eslabón, pero que de alguna manera van a hacer que de una forma articulada con los grandes generadores empiecen a generar oportunidades y nuevas propuestas de valor y nuevos modelos de negocio para acelerar un poquito esta gran transición, ¿no? Entonces, hasta acá, simplemente repasando esta mirada de ir a lo macro y de entender muy bien lo macro y poder estimular desde lo micro a partir de lo que muchas veces no es tan fácil de hacer, que es cambiar las reglas de juego en cada uno de esos, sí, de forma más enfocada en los distintos eslabones, ¿no? Entonces, yo hoy quiero compartir un caso que no necesariamente, quiero aclarar de entrada, es un caso de éxito, con el cual nosotros estamos muy vinculados desde hace muchos años. Es un caso de la compañía Coca-Cola, ¿está bien? Y que conecta con muchísimas aristas y que nos parece que está bueno para terminar de aterrizar algunos conceptos. Voy a pasar a un lugar quizás un poco más general, pero de nuevo me encantaría que esta conversación sea un disparador para poder anclar luego con quienes estén interesados en temas más puntuales. Pero de alguna manera la compañía ya hace más de, les diría que 15 años, que se plantea cómo migrar a un mundo circular sin residuos plásticos, ¿no? Y acá también digo, este es el baño de realidad, ¿no? De lo que realmente lleva a transformar una industria entera, y por eso decíamos cómo acelerar esta transición y cómo aprovechar las oportunidades de contexto que vamos teniendo, ¿no? Entonces, para complementar un poquito, digo, el abordaje de la economía circular
tiene que ver con generar valor, ¿no? No tiene que ver con filantropía o modelos que de alguna manera necesitan subvención, ¿no? Sin poner, sin hacer juicio de valor, ¿no? Pero digo, sí que a la hora de abordar una estrategia de innovación circular, y digo, para muchos de ustedes puede ser útil, hay estrategias muy puntuales para generar lo que nosotros decimos los value drivers, ¿no? Creo que estos 4 resumen a la gran mayoría, pero sí que hay cosas que también están por fuera. Que el primero tiene que ver con cómo hacer para minimizar el uso de un material puntual, ¿no? Entonces, desde packaging, desde un proceso más interno, siempre se puede empezar, y estábamos un poco en el lado derecho de esa cadena de valor, cómo hacer para minimizar el uso de un material, ¿no? Por otro lado, cómo hacer para que ese material, si bien ya llegó a su mínima expresión, pasamos de que tenga 3 capas a que tenga una, de que esa una en vez de tener un gramaje tiene otro gramaje, etcétera, etcétera. Bueno, cómo hacer que, digamos, ese material pueda tener un nuevo uso dentro de nuestra empresa, nuestra organización, nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, pasamos de minimizar a reutilizar, ¿está bien? Un tercer punto que tiene que ver con conectar con otras industrias, ¿no? Porque lo que para mi negocio hoy es descarte puede ser un gran material reutilizable para otra industria, ¿no? Y podemos alargar esa vida útil que tiene un material. Y así hemos visto materiales que pasan, no sé, 5 o 6 industrias a la vez, y sigue aportando valor para las respectivas industrias de forma cíclica, ¿no? Entonces, es súper interesante obviamente este abordaje. Y el cuarto tiene que ver con rediseñar, ¿no? Quizás no es un empaque lo que necesitábamos, quizás es un empaque pero de otro material, y entonces obviamente que acá hay muchísimas oportunidades, y acá sí que ya estamos más del lado de la disrupción, no tanto la innovación incremental, ¿no? Pero al final del día queremos llegar ahí, ¿no? ¿Cómo nos replanteamos desde ese lugar? Y simplemente para contarles que en este caso práctico específicamente la compañía se hizo como foco les diría que en todos esos 4 ejes. El primer eje se planteó reducir gramaje de sus empaques. Hoy, cuando uno agarra una Coca-Cola, casi que siente que se desarma en el camino, ¿no? Entonces se llevó al mínimo posible. Luego, por otro lado, se trabajó en lo que nosotros llamamos circular dentro, ¿no? Que tiene que ver con reutilizar botellas de vidrio, ¿no? Entonces toda la plataforma de retornables, vidrio y PET también, se hizo como una gran inversión por ese lado, y por otro lado también se trabajó en todo lo que tiene que ver con reciclar, recuperar empaques para poder diseñar botellas que se hagan de material renovable, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí estuvo el segundo foco. Hubo una iniciativa que tenía que ver con, en esto de circular fuera, de cómo hacer que las botellas se transformen en múltiples cosas, ¿no? Y un ejemplo de esto fue una iniciativa que se hizo hace varios años, que tuvo que ver con juegos de plazas para barrios y comunidades más pequeñas, ¿no? Cómo poder ayornar las plazas como espacio de encuentro público, con juegos hechos de material de PET, ¿no? Entonces, fue un ejemplo en su momento en cómo, digamos, reutilizar, digamos, en otro sector el material. Y por otro lado, también se trabajó un montón en rediseñar botellas que viniesen de materiales renovables y no de extractos de petróleo, ¿no? Y hay una gran iniciativa que tiene que ver con Plant Bottle, que usa residuos de caña de azúcar para transformar, digamos, esa composición en nuevas botellas, ¿no? Entonces, de alguna manera, se trabajó bastante en esos 4 ejes. Este es un caso bastante puntual, pero quizás, digo, más allá de los aciertos y los desaciertos y el timeline de lo que llevó el desarrollo de toda esta gran estrategia o de este chasis más sostenible,
digamos, yo quizás no es esto lo que me gustaría dejar hoy, quizás el gran desafío que realmente afrontó la industria no tuvo que ver con esos 4 ejes, sino tuvo que ver más que nada con cómo mejorar el índice de recupero post-consumo, ¿no? Porque al final del día, o algunas de esas 4 iniciativas que contaba recién, de alguna manera venían a generar la demanda del material, ¿no? O sea, desde el minuto que tenemos una botella que está hecha de material reciclado, necesitamos más material PET post-consumo, ¿no? Entonces, de alguna manera esas iniciativas lo que hicieron fue subir la demanda, pero el desafío máximo estuvo en generar la oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía Majo hace un rato, esto sí que llevó un nuevo modelo de negocios profundo, ¿no? Es como vincularse con esa cadena de valor de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, ahí sí que estuvo el gran desafío, y no hace mucho se generó una plataforma que un poco hacía honor a esos grandes valores que yo contaba recién, que es el valor compartido y esto de poder pensar con otros líderes, y muchas veces con líderes competidores, ¿no? Pero cómo hacer para, de alguna manera, generar una mesa de trabajo que sea precompetitiva, ¿no? Y abordar este desafío de forma sistémica, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que más de 10 años, se abrió este espacio donde ahí ven los grandes de la industria, pudieron dialogar acerca de los desafíos que hay, no en el supermercado, que eso ya los conocen todos, y en cómo, digamos, generar una estrategia comercial, pero sí en cómo hacer que ese post-consumo mejore cada vez más, para que de alguna manera las botellas pudiesen ir de 10% de reciclado a un 100% de reciclado, como ya estamos viendo en el mercado hoy, ¿no? Esa iniciativa se llamó Iniciativa de Reciclaje Inclusivo Regional. La ambición era lanzarla, y se lanzó de hecho en toda Latinoamérica, y de alguna manera, bueno, eso fue como mutando en términos de nombre, pero de alguna manera esta iniciativa lo que vino a traer en la mesa tuvo que ver con vincular la demanda con la oferta, ¿no? Cómo dejar capacidades instaladas en cooperativas de recicladores, ¿no? Y cómo generar una relación con recicladores, ¿no? Desde modelos formales a modelos informales. Entonces, este es un gran desafío, ¿no? A la hora de mirar la innovación circular, uno tiene que entender que de alguna manera tiene que estar dispuesto también a ir más allá del modelo convencional de negocio, inclusive en cómo promover la inclusión y generar condiciones laborales dignas. Entonces, acá hay otro matiz que quiero recalcar, que es la economía circular tiene en algún punto un sesgo ambiental, fue formada en lo que se llama el Global North, ¿no? En el norte, y a la hora de querer aplicar la economía circular en nuestras latitudes, digamos, los desafíos ambientales van hermanados de desafíos sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos de alguna manera embebiendo en esa agenda, entendiendo esas problemáticas y pudiendo transformarnos en generadores de valor en problemáticas que no hubiésemos imaginado nunca, ¿no? Al final del día también esta iniciativa buscó mejorar la calidad del material, porque, digamos, no todo el material puede ser reinsertado en el ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que, de alguna manera, cómo hacer para cuidar lo que antes era descarte, ¿no? En los distintos eslabones, y obviamente que cómo estimular la innovación emprendedora en función de los puntos de dolor, y este es un tema también interesante y una gran oportunidad para los emprendedores, que es, las grandes compañías ya entendieron que gran parte de la disrupción no va a venir internamente de sus modelos, ¿no? Y de sus capacidades y de sus empleados. Con lo cual hay una gran agenda de cómo hacer que las grandes compañías conecten con los pequeños, los emergentes, los disruptores, como los llamamos nosotros, para poder de alguna manera hacer el esfuerzo en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá un poquitito queríamos entonces contarles un poquito más acerca de cómo estamos abordando esa agenda de economía circular, cómo nos interesa
ir a la fuente de alguna manera con los generadores, pero también formar emprendedores que estén viendo como oportunidad de negocio este nuevo modelo, ¿no? Y al final del día, bueno, entender, de alguna manera, bajarles un ejemplo concreto que tiene que ver con un gran generador en la industria que viene haciendo muchísimo esfuerzo, cómo de alguna manera uno puede, dentro de la lógica de la economía circular, mejorar cosas internamente, pero que de alguna manera también tiene que estar disponible a rápidamente empezar a entender cómo conectar con un ecosistema más amplio. Con lo cual, acá creo que me excedí unos minutitos y bueno, vuelvo a agradecer la invitación y me encantaría seguir la charla con quienes estén interesados. Sí, la verdad que súper interesante. Muchas gracias a los tres. Hay muchas preguntas que surgen porque es un tema súper interesante y creo que podríamos estar hablando mucho tiempo. Voy a tratar de resumirlas algunas y me gustaría, quizás voy a hacer como una pregunta más compleja uniendo varias, y me gustaría que los tres puedan darme quizás desde su punto de vista. Sin duda, va muy relacionado con esto que decías, ¿no? Por un lado, esta última parte de la economía circular sin duda tiene un efecto inmediato en la sociedad y en el medio ambiente, que es un poco trabajo, es la necesidad de ir hacia eso por una cuestión de que es el mundo en el cual todos vivimos, ¿no? Hay todavía, me parece, una barrera bastante grande que cuesta, más allá de que quizás una industria, una pyme, una startup decida iniciar un negocio con este modelo, el poder sumar a todos los actores sociales, no solamente desde la creación de trabajo, más formales, sino también al consumidor y que entienda cómo es esta dinámica y cómo también tiene que ser parte de este cambio. Pero haciendo este paréntesis, digo, ¿cuáles hoy se encuentran, digo, las empresas que quieren empezar, quizás empresas más chicas, más pymes, que quieren iniciar y que dicen, quiero empezar con este modelo o me gustaría fomentar mi negocio en torno a una economía circular? Digo, es verdad que hay una cuestión de que hoy todavía hay costos más grandes para poder iniciar un negocio con sustentables o en la industria sustentable. Hay una realidad detrás de eso que hoy iniciar un negocio es más costoso desde ese lado. Y por otro lado, y sumo la otra pregunta, así ya responden todos juntos, que desde la parte de gobierno, ¿no? Desde la parte de leyes que tengan que ver más con nuestra sociedad y con nuestras legislaciones, habría que trabajar para evitar quizás algunas trabas que hoy se puedan estar dando dentro de estos modelos de negocio. Si no se entendió, trato de reprogramarlo, pero bueno, traté de unir como 3 o 4 preguntas juntas, chicos. Dale. Dale, Majo. A ver, la respuesta rápida es que los costos más altos son una especie de mito urbano, ¿no? Y es un fantasma que está bueno desbancar y está buenísimo que haya organizaciones como Impact Hub educando y trabajando y coalicionando entre varias organizaciones justamente para descubrir dónde están esas oportunidades y el potencial de crear incluso más valor, ¿no? Que bajo lógicas de negocios convencionales. Insisto en esta idea que repetíamos mucho al principio del diseño inteligente, ¿no? O sea, el diseño inteligente está justamente al servicio de que ese sistema productivo regenere y redistribuya, pero al mismo tiempo que también sea inteligente a la hora de sustentar el modelo también en su pata económica. Y hay oportunidades de hacerlo incluso mejorando la ecuación de costos o sosteniéndola. Por supuesto que es muy caso a caso, ¿no? O sea, es muy difícil dar una solución, ¿no? Como dirían los gringos, one size fits all, o sea, no hay un zapato universal que le quepa a todo el mundo, ¿no? Y cualquier transformación hacia la sustentabilidad en pos de la economía circular requiere, digamos,
de una cosmovisión también local de la realidad del propio eslabón, ¿no es cierto? Como decía Fede, ¿no? Que hay que también no solamente mirar la macro, sino que el eslabón concreto donde está mi empresa, ¿no? Y mi impacto material sobre mi comunidad y mi medio ambiente. También es un mito urbano de que la economía circular o la sustentabilidad es algo que es un nice to have, pero solamente asequible a los grandes bolsillos. Mi experiencia trabajando incluso con muchísimas pymes es que justamente, ¿no? Como decía Fede, cuando el líder se convence, ¿no? Del valor de la sustentabilidad, del valor del liderazgo compartido, y cuando uno está anclado en la comunidad, que eso nuestras pymes realmente son un orgullo, ¿no? Porque cuando uno habla de empresas realmente socialmente responsables, uno ve tantas pymes que están súper comprometidas con sus comunidades y son realmente un puntal, una fuerza viva en esa comunidad de influencia. Con lo cual también es otro mito urbano que es importante desbancar, y la verdad que es una bendición que haya organizaciones como Impact Hub justamente generando conciencia y conectando actores en este sentido. Y después, en cuanto a lo que es infraestructura institucional, tenemos una gran deuda pendiente, digamos, en Argentina. Tenemos muchos huecos, ¿no? Y grandes vacíos. Pienso en dos casos muy concretos, podríamos seguir mucho más, pero, por ejemplo, hay una gran cuenta pendiente respecto a la regulación en materia de residuos electrónicos, ¿no? En una sociedad como en la que vivimos, y la pandemia no hizo más que multiplicar los dispositivos en la economía, ¿no? Porque se aceleró muchísimo la digitalización. Hoy por hoy no tenemos, digamos, un marco institucional que nos ayude a tener la infraestructura que necesitamos para reciclar residuos electrónicos, y trazar de dónde vienen, a dónde van, y generar también, ahí hay un montón de oportunidades de negocio y de innovación social que son infinitas, y que Impact Hub seguro que debe tener un montón de ideas en este sentido. Y el otro caso que también es muy importante que seamos conscientes y que sepamos, es que todavía está pendiente lo que se llama la ley BIC, ¿no? O sea, que hoy por hoy las leyes protejan, ¿no?, a las nuevas empresas que están naciendo con una misión socioambiental, ¿no? O sea, hoy por hoy, en la literatura de management son conocidas o como empresas B, o como empresas sociales, o como, empresas que de alguna manera nacen con esto en la génesis y quieren tenerlo en la misión, y hoy por hoy no existe, digamos, un andamiaje institucional para proteger, ¿no?, estas formas legales, ¿no?, que nacen no solamente con una lógica de profit, ¿no?, de generar beneficio económico, sino que también se proponen en su misión, en su ADN, generar valor social y valor medioambiental. Esto está pendiente, obviamente la pandemia fue modificando la agenda legislativa y los variados acontecimientos nacionales e internacionales, pero bueno, todavía está en cajón, y estaría buenísimo que esto estuviese vigente. Clarísimo, Majo. Bueno, ha sido un placer, no sé, Fede, si vos querías agregar algo más. No, sé que estamos en horario. Estamos en tiempo, sí. Lo que estamos sí, sí. No, simplemente sumar acá de que todo esto hay que mirarlo como una gran oportunidad, ¿no? No como un costo, y en dónde entra en el set de prioridades y en las urgencias que tiene por lo general manejar una empresa en Argentina. Hay que ponerse desde el lado de la oportunidad, hay que estar muy enfocado en realmente cuáles son esos puntos de dolor, no solo de mi consumidor, usuario, o el nombre que le quieran poner, sino también en la cadena de valor, ¿no? Hay que realmente hoy tenemos la obligación, y no nos podemos permitir no entender cómo funciona la cadena de valor de forma holística, quiénes son los players. Es algo que antes, en otras épocas, quizás hubiésemos podido operar con una solución de forma un poco más aislada, hoy ya no, ¿no?
Y por otro lado, mi gran recomendación acá es de hacer un ejercicio de oportunidades que hay en la cadena de valor, ¿no? O sea, realmente entender desde dónde puedo apalancar estas oportunidades que tengo como negocio, pero por otro lado, mitigar, ¿no? Porque hay mucho de lo que estoy haciendo hoy de forma convencional que va a tener algún tipo de riesgo, de algún desafío, y entonces cómo poder hacer de una manera, digamos, bastante exhaustiva esta lectura de la cadena de valor para poder capitalizar desde el negocio puntual y poder repensar mucho de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo diría que no hay otra manera de hacerlo, la verdad. Hoy no estamos ante una situación en la que voy a ver si en algún día, si estoy inspirador, o si realmente tengo tiempo. Nos tenemos que forzar a tener esta lectura, y bueno, y después, si el contexto, digo, la infraestructura, la política pública acompaña, ese es un capítulo aparte. Yo creo que hay que entenderlo, pero no depender de ello, ¿no? Y bueno, y hay mucho que está en agenda. Pareciera ser por momentos que avanza, no avanza, están las BIC, están las REP. Las REP son las políticas de responsabilidad extendida del productor y todo el impacto que eso tiene en una cadena de valor. Hace años que está en agenda. Entonces, por un lado, digo, entenderlo ayuda, tampoco esperar a que eso vaya a cambiar pronto, si bien van habiendo avances todo el tiempo. Pero un poco la recomendación sería esa, hacer un análisis profundo del ciclo de vida de cada uno de sus negocios, y realmente entender oportunidades y mitigar riesgos desde ahí, porque realmente los hay por todos lados, y eso se transforma en valor, ¿no? Sí, y como para ya ir cerrando, pero lo que sí me parece es importante y que nos queda a todos es, como todo hábito saludable, incluso para la industria y para los negocios, no importa en qué momento se empiece, lo importante es empezar. Y no importa si es con algo chiquito o no pensarlo en un todo, o no pensar en todo armado y perfecto para poder hacer el camino y que sea llano y que va a ser todo fácil, sino empezar en este proceso y que con pequeños cambios, todos, desde consumidores, empresas, pymes, planteárselo, me parece que eso es un cambio, es ese granito de arena literal que hace después que todo fluya de otra manera. Vamos a estar compartiendo este video para todos los que les interese volver a verlo, porque la verdad que conceptos súper interesantes. Les agradezco muchísimo, Majo, Andrés, Fede sobre todo, en un día tan especial, por habernos acompañado y compartir todos los conocimientos con nosotros. La verdad que un genio. Los esperamos en la próxima, por supuesto, y los que les interese ponerse en contacto con alguno de los chicos, nos pueden contactar. Nosotros, ya te digo, les vamos a estar enviando el video a todos, y los ponemos en contacto para que sigan y conversen más sobre las posibilidades que hay en esta temática. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer. Gracias a todos. Saludos a todos. Que tengan muy buena semana. Gracias a todos por acompañarnos.